Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a una nueva sesión de nuestro coloquio de conflictos territoriales de COES. Eh, antes de presentar a nuestra invitada, creo que hay un ruido de... Perdón. Les voy a pedir que, por favor, apaguen sus micrófonos para evitar el ruido del ambiente y así no podamos desconcentrar a nuestros y nuestras expositoras. Eh, bueno, les iba a comentar que antes de presentarles a nuestra invitada, quería comentarles que estamos finalizando un tercer ciclo de nuestro conflicto, de nuestro coloquio de conflictos territoriales. Y tras estos 3 años ha habido una diversidad de investigadoras e investigadores que han presentado sus investigaciones desde diferentes perspectivas teóricas, metodológicas y también teniendo incidencia en diferentes campos. Como equipo del coloquio decidimos hacer un análisis, una sistematización de estos 3 años y ha quedado plasmado en un documento que comentaremos en una sesión especial que será el 3 de noviembre a las 11 de la mañana. Para comentar los hallazgos y esta sistematización en general de estos 3 años, tenemos diferentes invitados e invitadas y ya tenemos dos invitados confirmados. El primero es el doctor Hugo Romero Toledo, académico de la Universidad Austral, y tenemos al doctor Anthony Bevington, académico de la Universidad de Clark de Estados Unidos. Y tenemos otras invitadas que deberían confirmarnos durante esta semana y les estaremos avisando. Así que, por favor, a todos y a todas no olviden que el 3 de noviembre a las 11 de la mañana estaremos mostrando y comentando los resultados de estos 3 años del coloquio. Pues bien, ahora pasamos directamente a nuestra invitada de hoy. Ella es Caroline Stam, es doctora en Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la Universidad de París, Instituto Francés de Urbanismo en el año 2011, magíster en Estudios Comparativos sobre el Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Actualmente es académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy se va a referir acerca de los conflictos ambientales, pero en un contexto especial para nosotros, de lo que ha sido el coloquio, que siempre nos hemos focalizado generalmente en territorios no metropolitanos. Hoy Caroline nos va a hablar de los conflictos ambientales en la región metropolitana. El título de su ponencia es Conflictividad socioambiental en la ciudad postpolítica, análisis de los procesos de producción del medio ambiente urbano en Santiago de Chile. Así es que muchas gracias, Caroline, por estar con nosotros y bueno, es tuya la palabra. Ya, muchas gracias Ricardo y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir, a ver si puedo. Ya, ¿funciona? Súper. Como decía Ricardo, bueno, mi ponencia se titula Conflictividad socioambiental en la ciudad postpolítica, análisis de los procesos de producción del medio ambiente urbano en Santiago de Chile. Este es el título de un proyecto Fondesit, lo cual hoy vamos a presentar unos avances del proyecto, pero nos hemos atrasado bastante por las condiciones del último año en Chile y sobre todo por el contexto de la pandemia. Por lo cual, cuando propuse este título hace varios meses, yo creo que a principio de año, pensaba presentarles otro contenido, pero ahí nos vamos adaptando, así que es un trabajo en curso, eso quiero subrayar. Y también quisiera subrayar que si bien es una iniciación, entonces hay un solo investigador, es un trabajo también colectivo con los ayudantes que participaron de esta fase del trabajo. Y aprovecho para agradecer a Gabriela Ulloa, sobre todo, quien hizo también todo el trabajo de cartografía, a Juan Pablo Schuster, a Pablo González, entre otros. Como decía Ricardo, cuando uno habla de conflictos socioambientales, siempre piensa en regiones extremas, en regiones rurales, en el norte de Chile, en el sur de Chile,
pero hay menos trabajos sobre los contextos urbanos y los contextos metropolitanos. Y eso es un poco lo que busca esta investigación, llenar este vacío de conocimientos sobre la dimensión urbana y también periurbana, ahí lo voy a explicar más adelante, de los conflictos socioambientales, pensando también que estos espacios viven una profundización de los problemas ambientales y hay temas que emergen, como por ejemplo las zonas de sacrificio. Existen trabajos sobre estos conflictos socioambientales en el caso de Santiago, que es lo que vamos a estudiar. Aquí puse algunas referencias, pero son estudios de casos, sobre todo reinos sanitarios, autopistas urbanas, temas de agua y temas también de protección de la precordillera. Sin embargo, hay, como les decía, un vacío de datos sobre los conflictos socioambientales en una perspectiva más cuantitativa en esta región. Ahí puse un poco como provocación, porque está Antoine acá, una tabla que saqué del artículo que publicó de la Masa y Martínez sobre el número de conflictos por región. Y ahí vemos que hay un solo conflicto en la región metropolitana de Santiago. Entonces ahí lanzo la presentación. ¿Es así o no es así? Y aquí teníamos una temporalidad 2005-2014. El marco teórico del proyecto, y es un poco el título del proyecto, quiero volver un poco sobre esto para ver desde dónde yo estoy mirando estos conflictos socioambientales en contexto urbano. Uno es cómo veo el conflicto, y ahí es parte de un gran número de trabajos que se desarrollan actualmente sobre conflicto, lo veo como un elemento positivo, constitutivo e inevitable de las relaciones sociales. Aquí pongo a Simmel como el sociólogo alemán como referencia. También veo el conflicto como inherente a las políticas, y ahí cito a Chantal Mouffe también, que desarrolló todo un trabajo sobre el agonismo dentro del sistema democrático. También veo el conflicto como productor, y ahí cito los trabajos de geografía social, francófona sobre todo, que inspirándose de Simmel muestran que los conflictos tienen una productividad social y territorial, es decir, que no es lo mismo antes y después del conflicto. Pasan cosas a nivel social y también a nivel territorial, hay transformaciones que generan estos conflictos. Y también veo el conflicto como un elemento de la gobernanza de los territorios, en donde hay fases de conflictividad, fases de negociación que pueden articularse en los territorios. Y ahí cito a André Thor desde la economía regional. Así que ese es el punto de partida desde el conflicto. ¿Por qué después lo aplico a esta idea de ciudad postpolítica? Eso es también un contexto teórico, pero que nos permite plantear un poco cuál es el rol de este conflicto en el contexto actual de las ciudades y más allá de los estados, digamos, occidentales. Esta idea de ciudad postpolítica fue desarrollada muy fuertemente por Eric Swingerdow, un geógrafo que trabaja desde la ecología política, pero retoma este concepto de postpolítica de los trabajos sobre todo de Jacques Rancière, desde la filosofía política y también de Chantal Mouffe. Entonces es una reinterpretación, digamos, desde la geografía de estos conceptos que vienen de otras disciplinas y desde una reflexión más teórica. ¿Por qué se plantea esta idea de la ciudad postpolítica? Primero porque se plantea que actualmente las ciudades se gobiernan desde una visión despolitizada y consensual, en donde tecnologías de gobierno como el consenso, los acuerdos, los modos de gestión reemplazaran lo propiamente político, es decir, el debate, los desacuerdos, los disensos, como motor, digamos, de las transformaciones de las ciudades. Así que en esta visión de la ciudad postpolítica, los conflictos finalmente son marginalizados y no tienen un espacio dentro de esta dinámica de la ciudad. Así que en general, en esta visión, digamos que los conflictos son como secundarios, pero no logran producir nada relevante, digamos, dentro de este campo. También esta visión de la ciudad postpolítica, como ya lo decía un poco, tiene esta idea de que lo político ha sido reemplazado por modelos de gobernanza que se fundamentan mucho en la técnica, en el debate técnico y gerencial, y no en temas políticos, es decir, de debate entre los actores que conforman la ciudad. Y eso sobre todo en temas ambientales que se han tecnificado, digamos,
en el contexto urbano. Aquí puse un estudio reciente que acaba de salir de Fuentealba y Jerez, que estudia también desde esta perspectiva postpolítica la gestión de riesgos en la precordillera de Santiago, específicamente en la Florida, para obtener como otro acercamiento y que parte con esta misma idea. Otro punto importante de esta ciudad postpolítica es que también es una crítica a la gobernanza y a esta idea de una complejidad de actores y de interacción entre los actores que hace que hay una disolución de las responsabilidades dentro de estos actores. Los puntos que se relevan ahí es que estos sistemas de gobernanza son poco transparentes, no rinden cuentas, o sea, el tema de la accountability tampoco digamos, es eficiente, y además son sistemas que están sujetos al mercado. Así que eso es el contexto en el cual interrogo el lugar del conflicto y lo que produce el conflicto en la ciudad, interrogando esta visión postpolítica en temas ambientales. Y el medio ambiente urbano, no voy a insistir mucho, pero solamente decir que considero que es una construcción que obviamente que depende de la relación de la ciudad con la naturaleza en un tiempo y espacio específico, y que también este medio ambiente urbano es el resultado de un proceso histórico político de urbanización de la naturaleza. Esos son como los tres ejes que articulan a nivel de la reflexión teórica el trabajo, y vamos a intentar llegar a algunas conclusiones que cuestionen estos conceptos. Ya les anuncio que vamos a quedar quizás un poquito cortos con los resultados porque estamos todavía en proceso. La pregunta y los objetivos del proyecto, ahí solamente puse lo que voy a exponer hoy. La pregunta general es cómo participar en los conflictos socioambientales de la producción del medio ambiente urbano y en qué territorios. Hay una dinámica también aquí espacial. Queremos ver qué diferencias hay entre los diferentes territorios de la ciudad. Y hoy vamos a analizar el papel de esta conflictividad, sobre todo dos puntos. Uno, analizar esta conflictividad y sus dinámicas espaciales, y empezar a explorar las estrategias que desarrollan los ciudadanos organizados para acceder a los espacios de toma de decisión y cuáles son los resultados. Ahí para interrogar esta hipótesis postpolítica. Aquí les puse algunas fotos para un poco quizás bajar a qué pasa en Santiago de tres conflictos. Uno, el tema del Walmart en San Bernardo, en donde se aprobó la instalación de un centro de distribución de Walmart, el más grande fuera de Estados Unidos, si no me equivoco. Aquí tenemos al lado un conflicto por contaminación ambiental industrial en la granja, y aquí tenemos el caso de la minera Los Bronces, y esos son tres ejemplos de conflictos que tenemos aquí en la región. La escala de trabajo, si bien el título dice Santiago de Chile, es para ubicar a Santiago como digamos, la ciudad, pero en el trabajo la escala que usamos es la escala de la región metropolitana. ¿Por qué elegir esta escala y no el área urbano, por ejemplo? Uno, porque nos interesa desde una perspectiva geográfica entender la articulación urbana, periurbana y rural, porque hay un continuum, no hay una distinción fija, y además la ciudad sigue creciendo, y vemos que en el contexto COVID y post-COVID hay además sospechas de que siga creciendo aún más. Así que por eso es interesante entender estas dinámicas, además de que en muchos estudios internacionales muestran que en contextos metropolitanos las zonas más conflictivas es el periurbano. En Francia, por ejemplo, en París, hay muchos trabajos sobre justamente el conflicto que tiene que ver con la desaparición de tierras agrícolas en la periferia de París. Así que el periurbano, digamos que es un lugar bien interesante que estudiar y que sale mucho en los estudios internacionales y que también queremos cuestionar aquí en este estudio. Lo otro es que los territorios periurbanos y rurales alrededor de Santiago también funcionan como territorios de soportes. Necesitamos reinos sanitarios, se necesitan también lugares de producción de alimentación, industrias, etc. Así que hay una relación directa entre este espacio rural o periurbano con el espacio urbano. Y el otro punto es la escala de planificación. Ahí hoy no voy a hablar mucho de planificación urbana y territorial, pero es también un punto importante que tener en cuenta en estos conflictos socioambientales.
Santiago, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago se desarrolla a la escala regional, así que ahí también tenemos una dinámica regional de articular los usos de suelos en la región. Así que ahí les puse el mapa de no la última versión, pero el plan regulador que es del 94, pero actualizado al 2012. Y abajo vemos también un mapa de los cambios de usos de suelo. Así que en verde y rojo vemos todos los suelos que se han transformado entre 2003 y 2012. Así que vemos cambios de espacio de suelos naturales a suelos residenciales, mineros, y también la transformación de tierras de cultivos a áreas residenciales. Así que todas estas modificaciones también tienen un impacto en esta conflictividad socioambiental. Para seguir y como en esta parte que les voy a presentar hicimos una base de datos de los conflictos socioambientales, es importante volver a qué consideramos conflicto socioambiental. Y eso es una gran discusión, pero que quiero igual pasar aquí porque me parece importante volver sobre qué vamos a considerar y qué no vamos a considerar. Y aquí les puse algunas definiciones de conflictos socioambientales que son probablemente las más usadas. La primera que es de E. Jolt, la segunda del INEDH, la tercera de Mauricio Fulci y la cuarta de Muniz San Martín en un paper del 2012. Lo que quiero subrayar aquí en donde estaba la pregunta más metodológica es ¿cuándo puedo decir que un conflicto llega a ser algo que yo puedo considerar como conflictos socioambientales? Porque conflictos hay muchísimos en la ciudad, pero ¿cuándo y cuáles voy a definir como socioambientales? Y aquí el elemento que quería un poco conversar o discutir es el tema de la dimensión colectiva del conflicto. Y ahí vemos que en eJolt se habla de comunidades, en INDH se habla de varios actores, la de Fulci también habla de comunidad y el ambiente, y la de Muniz San Martín, esa plantea que el conflicto tiene que ser multiparte, trascender a lo individual e involucrar a una acción colectiva. Así que ahí tenemos la dimensión colectiva como una dimensión fundamental del conflicto socioambiental, además de obviamente que haya una oposición, que sea público también este conflicto. Eso es el punto de partida de esta definición de la conflictividad socioambiental, esta dimensión pública y esta dimensión colectiva, obviamente que también toca temas ambientales y territoriales. Sin embargo, ahí, cuando uno trabaja con fuentes que tienen que ver con la conflictividad socioambiental, se plantea la pregunta de la articulación entre la acción colectiva que vemos en estos conflictos y las acciones más individuales que también emergen en la ciudad y que también son un tipo de conflictividad. Así que ahí efectivamente en general la historia, la sociología, también la geografía se han enfocado en la acción colectiva, dejando de lado las denuncias que son interpuestas por actores que actúan más individualmente o individualmente. Y ahí hay algunos trabajos sobre conflictos socioambientales o que aquí se llaman conflictos de uso, como los de Armel Caron y André Thor, que ahí cito del 2005, que ellos en su cartografía y en su análisis de la conflictividad socioambiental integran la dimensión individual de los conflictos dentro de su análisis. Así que en estos trabajos, y es todo un equipo de trabajo que ha desarrollado trabajos sobre conflictos socioambientales en Francia, integran también los conflictos que oponen solo dos vecinos, por ejemplo, y también incluyen conflictos de escala mayor entre un gran número de actores por usos de suelo. Así que ahí nos planteamos esta pregunta, tanto metodológica como conceptual, y en esta reflexión, bueno, llegamos a un artículo clásico de Luc Boltanski que se llama La denunciación, en donde hace un análisis de las denuncias que se hacen al diario, a uno de los principales diarios franceses que se llama Le Monde, y en donde ahí cuestiona esta distinción clásica entre acción individual y acción colectiva dentro de la sociología, y que me parece interesante cuestionar también en nuestro trabajo sobre conflictos socioambientales. Y en su trabajo muestra que efectivamente hay denuncias que son colectivas y otras individuales, pero que en realidad hay más un continuum entre lo individual y lo colectivo, y no una distinción tan clara, y que me parece importante también tener en cuenta para delimitar un poco el ámbito de trabajo.
Em, perdón, perdón, tenía un problema técnico. Y eso nos llevó, digamos, en el proyecto a definir dos tipos de conflictividad que analizamos. Una que es la dimensión pública y colectiva de la conflictividad socioambiental y la otra que es lo que llamamos la dimensión banal de la conflictividad socioambiental. Y ahí retomamos el banal desde trabajos también de la historia, como el de Roche, que trabaja sobre la banalidad en la historia. No nos fuimos a la dimensión individual porque como lo vimos, el continuum es difícil ver lo individual de lo colectivo. A veces la denuncia es de una persona, pero representa un colectivo detrás y es difícil aislar. Por eso nos quedamos con lo banal versus lo público y lo colectivo. Así que en este trabajo y en lo que voy a presentar es una metodología cuantitativa, pero el proyecto tiene también una gran dimensión cualitativa. Elaboramos dos bases de datos de la conflictividad socioambiental. Tomamos como temporalidad 2010-2019. ¿Por qué 2010? Porque es cuando se decide o se vota la nueva institucionalidad ambiental y nos parece un buen marco para interrogar eso porque dentro del trabajo vamos a ver mucho del rol de esta institucionalidad ambiental dentro de los conflictos. ¿Qué fuentes usamos para la dimensión pública y colectiva? Usamos la prensa, que es como una de las fuentes más clásicas de análisis de la acción colectiva y también de la conflictividad. También analizamos los recursos de protección a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema, las reclamaciones al Tribunal Ambiental también, y ahí tenemos dos fuentes que son jurídicas. Hay también toda una tradición de trabajos que usan los recursos jurídicos para censar, catastrar, analizar los conflictos, que está poco desarrollado en Chile, aparte de algunos trabajos como los de Anita Perricone, por ejemplo, pero que también son una fuente interesante para censar y también para analizar estos conflictos. Y también analizamos las reclamaciones al Comité de Ministros del Ministerio de Medio Ambiente para entender también la oposición ciudadana a decisiones e evaluaciones de impacto ambiental en este caso. En cuanto a la dimensión banal de la conflictividad socioambiental, el segundo eje, digamos, ahí trabajamos con las demandas a la Superintendencia de Medio Ambiente y también trabajamos con las denuncias ambientales a las municipalidades. Las municipalidades en su gran mayoría tienen una ordenanza ambiental que regula la denuncia ambiental y explica cómo se hace y qué sigue, ¿no? Cuál es el rol de los inspectores y cómo se fiscalizan estas denuncias ambientales. Hoy me voy a enfocar sobre todo en la dimensión pública y colectiva, que es lo que plantea también este coloquio del COES, pero quería mostrarles solamente rápidamente algunos datos de lo banal de esta conflictividad socioambiental. Aquí tenemos las denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente, vemos 2.637 denuncias, solo un 6% pasó a proceso sancionatorio, y aquí vemos la ubicación de estas denuncias. La mayoría por ruido, por tema también de normativa ambiental, y la mayoría en los barrios, digamos, más densos, más centrales, y también los barrios más de clase media, media alta. Aquí también analizamos las denuncias ambientales a las municipalidades, solicitamos los datos por transparencia, y ahí vemos que los datos están registrados de manera distinta por los municipios según la capacidad que tienen también de tomar en cuenta estas denuncias ambientales. Así que si vemos que Las Condes tenía 72.000 denuncias registradas entre 2015 y 2018, hay otras comunas que obviamente tienen mucho menos. Y ahí trabajamos en 3 comunas en específico, en Lo Barnechea, Independencia y San Bernardo, y cruzamos los datos de esta conflictividad con tanto datos de planificación, usos de suelos, como nivel socioeconómico y densidad. Y eso nos da otro tipo de geografía de esta conflictividad socioambiental a nivel, como lo llamamos, esta conflictividad banal, más cotidiana, y que aquí nos muestra resultados distintos de lo que vemos en la conflictividad pública y colectiva. Porque aquí el factor que más afecta la ubicación, la localización de estos conflictos es la densidad, más que el nivel socioeconómico y usos de suelo. Ahora llegando a lo que quiero comentar en detalle, que es esta conflictividad pública y colectiva, censamos 114 conflictos socioambientales entre 2010 y 2018,
38 de las 52 comunas tienen al menos un conflicto y 14 de las 18 comunas rurales de la región tienen conflicto. Así que ahí vemos, voy a detallar un poco más después el análisis de esta localización, pero vemos un gran número de conflictos en la zona urbana de Santiago y también vemos todo un periurbano rural también con conflictos importantes. ¿Cuáles son los sectores de actividad en donde hay conflicto? O sea, ¿cuáles son los sectores que causan o que generan conflictos? Vemos que en primero el sector inmobiliario, lo cual también tiene que ver con este contexto urbano, las industrias contaminantes, lo sanitario, que incluye todo lo que tiene que ver con basura, con rellenos sanitarios, pero también vemos también conflictos por minería, por energía, por industria agroalimenticia. Así que, como vemos, tenemos a la vez sectores que son característicos de lo urbano y también otros tipos de conflictos que son más similares a lo que uno encuentra a escala del territorio nacional, ¿no? Los motivos son diversos, tienen que ver con ruidos, con pérdida de biodiversidad, contaminación, olores, contaminación del agua, basura, usos molestos, etc. Aquí les quería pasar para entrar un poco más quizás en detalle para ver un poco qué tipo de conflictos tenemos en nuestra base. Aquí los pusimos por sector, entonces los conflictos que se generaron por sector inmobiliario. Aquí, no sé si se ve bien, pero están todos los nombres en azul de los conflictos y los puntos en negro son las localizaciones de estos conflictos. Así que ahí vemos que este tema inmobiliario está claramente en el sector oriente de la ciudad, el sector que uno se está densificando y dos de clase socioeconómica media y alta, con una serie de conflictos que hay en todo este eje que vemos acá. Y también algunos que son periurbanos, que tienen que ver también con condominios en zonas de protección ambiental en varios casos. Y en todo el sector precordillerano también. Aquí vemos otra geografía, que es la de los conflictos por industrias contaminantes, y ahí vemos una geografía contraria a la que vimos en la diapositiva anterior, donde los conflictos en su gran mayoría ahí están en el sector sur y el sector poniente de la ciudad. Vemos temas de cortiembres, temas de químicos, temas de planta de hormigón, Molimet, que también es un tema industria químicas, etc. En el tema sanitario también, ahí tenemos una localización de los conflictos por vertederos, en gran parte rellenos que aparecen allí en sectores más periféricos de la ciudad, sobre todo en el sector sur. La minería, ahí tenemos otra geografía, por supuesto, sobre todo en la parte andina y también en este sector también de la que está del otro lado de la mancha urbana, con algunos conflictos grandes que tienen que ver con, bueno, Andina 244, que ya cambió el proyecto, los bronces, el tema de la Quebra de la Plata, que se está reactivando, la minera La Florida en Alhué también, hay varios conflictos ahí importantes, además de la actividad de extracción de áridos, que también es relevante en ese sector. La energía también aparece como un tema, tanto el tema hidroeléctrico en la sección de Alto Maipo y el Canelo, pero también temas eléctricos en Chicureo, Alto Jahuel también, y el tema del oleoducto de Maipú, que también es un conflicto antiguo que está presente, y la termoeléctrica de Renca también, que está en medio de la ciudad. La agroindustria, ahí obviamente estamos en sectores más rurales y tiene que ver sobre todo con la producción de carne, con AgroSuper, Portland, etc. Eso es como una imagen de estos conflictos. Se me olvidó mencionar que hay algunas comunas que no tienen conflictos y son en realidad las comunas que tienen la menor calidad de vida en la región. Por ejemplo, no aparece en nuestra cartografía las comunas de La Pintana, Lo Espejo, San Ramón,
Cerro Navia, Conchalí, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, no aparecen en nuestra cartografía. ¿Dónde se ubican estos conflictos? Lo vimos ya en gran parte en las cartografías que mostré antes, pero también vemos aquí, aquí es un análisis espacial a partir de los sectores urbanos, en donde estamos viendo el ICMT, es el índice sociomaterial, que muestra cuando es más cercano a cero son sectores más de clase socioeconómica baja y cuando es cercano al 1 son clases socioeconómicas altas. Y ahí vemos el tema que menciona el título de la injusticia ambiental, en donde los conflictos por tema de minería, agroindustria, industria contaminante se ubican en los sectores de clase social más baja y los conflictos por servicios o inmobiliarios en los sectores de clase más alta. Y eso se ve de la misma manera cuando uno utiliza otro indicador, que es el promedio de hectáreas de área verde en este buffer alrededor del conflicto. Este tema de la injusticia ambiental también se puede estudiar desde la duración de los conflictos, así que en la base que tenemos un montón de indicadores, dentro de los cuales también está la duración de los conflictos, cuánto tiempo duran o desde hace cuánto tiempo están activos estos conflictos. Y ahí vemos que los conflictos más largos, que llevan más de 10 años, se ubican sobre todo en no se resuelve, y en el tema también sanitario, que tiene que ver con los rellenos sobre todo. Y algunos otros que ahí están más aislados, pero la gran mayoría de los conflictos largos son por temas de industrias contaminantes. Ahora, para llegar un poco más a la interpretación de esta base, también incluimos en la base las estrategias que podríamos censar a nivel cuantitativo, o sea, cuantitativo sí, de estos conflictos y sobre todo tratamos de entender el lugar y el rol de la movilización legal, el recurso a los tribunales y también el rol de la institucionalidad ambiental, es decir, del Estado en estos conflictos. Así que eso es algo que estamos todavía analizando, pero tenemos 38 de estos conflictos que pasaron por un recurso de protección a la Corte Suprema. Un recurso de protección es cuando uno llama a la Constitución y indica que el proyecto o lo que está pasando está afectando mis derechos constitucionales y aquí más específicamente el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Hay 18 de estos conflictos que fueron sancionados por la Superintendencia de Medio Ambiente. Recuerdo también que de todos los que llegan a la superintendencia, solo un 6% llegan a proceso sancionatorio, así que ahí 18 llegaron ahí. 20 de esos dos conflictos llegaron al Tribunal Ambiental y 8 de estos conflictos llegaron al Comité de Ministros del Ministerio de Medio Ambiente. Así que ahí vemos que si bien hay trabajos que muestran que la movilización legal es residual en los conflictos socioambientales en Chile, como el de Anita Perricone, por ejemplo, ahí vemos que igual dentro de nuestro universo un número no menor de conflictos llega a judicializarse. En general se judicializa no en sus primeras etapas, sino que se judicializa con el tiempo, pero ahí también depende del tipo de recursos que se puedan hacer. ¿Qué pasa con estos recursos? ¿Cuáles son los resultados? También seguimos analizándolos, pero aquí les puse algunos. En el Tribunal Ambiental, de estos 20, hay 6 en donde la ciudadanía ganó. Ganó de manera provisoria, porque como saben, el Tribunal Ambiental uno va a reclamar una decisión que tomó o la Superintendencia de Medio Ambiente o el Servicio de Evaluación Ambiental. Así que cuando ganan en general significa que se reabre el archivo para reanalizar el caso. No significa que finalmente se va a ganar, sino que, pero sí significa que de manera procedural se está ganando, digamos, esa etapa de reclamación que dice que el Estado no ha hecho bien su trabajo o de evaluación ambiental o de fiscalización ambiental. Sin embargo, 6 igual sigue siendo un número bajo. En el Comité de Ministros, que es la única instancia de decisión política, ahí también para volver a este concepto postpolítico, la institucionalidad jurídica toma decisiones desde el derecho y la ambiental toma decisiones técnicas desde la regulación ambiental. El Comité de Ministros es la única instancia que es política, en donde están, como lo puse abajo, los ministros de varios
sectores, salud, economía, agricultura, energía y minería, que es una institución que está en discusiones, sobre todo en el proyecto de ley para reformar la institucionalidad ambiental. El proyecto hace desaparecer este comité de ministros justamente para despolitizar el sistema, digamos, y ahí solo en 2 casos se acogió parcialmente la solicitud de la ciudadanía. Ahora, tenemos un comité de ministros que, si bien es una instancia política, también es una instancia sectorial con sectores fuertes en cuanto a inversión y a poder económico también. Así yo creo que estoy en el tiempo para llegar a las pistas, abrir las pistas de reflexión final. Otra vez, como estamos analizando todavía la base de datos, son pistas nomás. Uno, vimos que si bien el conflicto permite hacer emerger la voz de los ciudadanos, de algunos ciudadanos, vemos que no todos tampoco, los cuales logran formular y expresar una visión del territorio a través del conflicto, hay escasa participación de la comunidad más allá en la toma de decisión y en los resultados que puedan obtener de su movilización. Las decisiones se toman en general en el marco de esta institucionalidad ambiental chilena, que es un modo técnico gerencial, donde hay un déficit de participación claro, y ahí donde estamos justamente cuestionando esta hipótesis postpolítica. Hay una judicialización que es interesante entender y analizar, y que en general se analiza también el hecho de que se judicialicen estos conflictos desde un déficit de política pública general, en donde los tribunales no son quizás lo que uno ve como la instancia neutra que hace respetar el derecho, sino que también son aparatos de los grupos dominantes. Ahí hay una serie de trabajos tradicionales de la sociología de los tribunales, que no necesariamente toman decisiones para el bien común, como muestran otros tipos de trabajos sobre los conflictos locales. Sin embargo, esta judicialización concretamente permite ganar tiempo desde la ciudadanía, aunque llegue a un resultado negativo. Por lo cual, no todo se tiene que analizar desde cuál es el resultado, porque también el proceso es importante entender en estos procesos de judicialización. Entonces, la pregunta es, este lugar de lo político, ¿dónde está? ¿Cómo reencontrar este lugar o redefinir o dar un nuevo lugar a este político? Lo que también se llama repolitizar. Aquí hay un error en el PowerPoint. Son un poco la visión de lo que se podría buscar, que es reforzar este contenido democrático de esta construcción socioambiental, a través de estrategias que impliquen una distribución más equitativa del poder en este panorama entre la ciudadanía, el Estado, el sector privado, y un modelo de producción de naturaleza que sea más inclusivo. Que eso es el planteamiento de los estudios de ecología política también, y de esta necesidad de cuestionar esa ciudad postpolítica y de repolitizar este espacio urbano. Y para cerrar, obviamente aquí trabajamos con bases de datos, así que nos hace falta conocer y analizar el discurso de los actores para entender sus estrategias, más allá de lo que podemos leer en las bases de datos, porque si bien estas organizaciones van y usan estas instituciones ambientales y también los tribunales, también se mueven en un montón de otras dinámicas y estrategias, con el sector político, entre otros. Así que ahí nos queda por ver también todo lo que es el recurso a las autoridades políticas, tanto locales como senadores, diputados, que también es toda una parte de las estrategias que aquí no vemos en la base de datos, y que son interesantes e importantes entender para ver cómo y cuánto llegan estos conflictos a abrir espacios en la toma de decisión y a llegar a resultados también tangibles que nos permitirían cuestionar también esta idea pospolítica, diciendo que no es siempre el caso, ¿no? Que en realidad igual, a pesar de este panorama pospolítico, hay espacios en donde hay posibilidad o hay participación en la toma de decisión desde la ciudadanía. Eso. Muchas gracias. Aquí dejo mi Gracias, correo. Caroline. Creo que respeté el tiempo, me pasé un poco. Muy bien. Gracias, Caroline, por mostrarnos tu trabajo.
Tenemos una pregunta que prefiero leer para ti. ¿Saco el Sí, PowerPoint o no? Dejo de compartir, ¿no? tal vez no, porque tal vez sea necesario. Eh, Mauricio nos pregunta si el agregado de conflictos tendrá la capacidad para incidir en una forma de sociabilidad de la ciudad. Es decir, si contribuye a la sensación de abuso e injusticia o es más bien marginal frente a otros grandes temas. Sí, es una pregunta interesante que aquí efectivamente cuando trabajamos cuantitativamente es difícil mostrarlo, pero hay articulación entre todos estos actores. Así que hay un agregado, sí, que es más que sumar, sino que se crean redes y de hecho cuando uno ve los recursos también jurídicos, a veces hay organización de la Florida que están en una demanda por un conflicto en Renca. O sea, hay una circulación, hay la construcción de redes que efectivamente inciden y refuerzan también conflictos en otros sectores. Así que no sé si en una forma de sociabilidad, pero sí tener una capacidad para no sé si reforzar o para potenciar también estas movilizaciones en la ciudad. Y lo otro, en la sensación de abuso e injusticia, aquí también con los datos que mostramos acá no podemos ver esta sensación y es lo que vamos a ver en el discurso de los actores en la próxima etapa. Pero sí, también hay efectivamente, cuando se publicitan unos conflictos, se puede reforzar también este sentimiento de injusticia y también mover la dinámica conflictiva. Estoy pensando en Tiltil, por ejemplo, en sectores que se declaran como zonas de sacrificio, como patios traseros. Así que sí, ver lo que está pasando, o sea, la movilización en Tiltil, por ejemplo, permite movilizar este sentimiento de injusticia. Ok, gracias, Caroline. Consuelo tiene una pregunta para ti. Pidió la palabra. Sí, Adelante, Consuelo. Caro, hola a todos. Hola. Hola. Tenía dos preguntas, una más subjetiva, quería, lo podemos conversar después, pero igual quería tener tu opinión, ahora me surgió escuchándote. Y otra pregunta más concreta, tú, después de lo que vieron y de lo que estudiaron hasta ahora, quería saber si un poco las nociones que tú presentaste al comienzo se fueron transformando, es decir, como pensando en que los conflictos transforman el territorio, ¿no es cierto? Quería saber si los análisis del proyecto también les han hecho cambiar de alguna manera la noción de medio ambiente con la que empezaron, o sobre todo la noción de conflicto medioambiental. Si te parecieron necesarias de reformular o se adaptaron bien, en fin, como ese comienzo y después desarrollo. Y la otra pregunta más concreta es si hay una relación entre las comunas que denuncian menos, en esas comunas también hay menos conflictos. Me preguntaba un poco como quiénes son los que denuncian, ¿no es cierto? Y si hay una articulación en torno a los grupos que denuncian, que van hacia ciertas comunas para buscar y elegir ciertos lugares donde hacer las denuncias y otros lugares donde se deja nomás. Eso, no sé si me expresé bien. Sí, algo. ¿Juntamos o respondo al tiro? Creo que responder al tiro está bien. Ya. Sobre la transformación de las nociones, sí, ha habido una ida y vuelta sobre el conflicto socioambiental y justamente por eso llegamos a estas dos bases de datos, una más del conflicto colectivo y público y la otra del conflicto en su dimensión más banal. Porque teníamos, digamos, bases mezcladas al inicio y que complicaban un poco esta comprensión de la conflictividad socioambiental y sobre todo la discusión también con otros estudios que trabajan en otras zonas del país, ¿no? Así que sí, la definición del conflicto medioambiental socioambiental, que yo lo llamo, se ha ido moviendo, digamos, en esa investigación. Y es lo que también apuntamos, que entender qué es esta conflictividad socioambiental y también la diferencia entre conflicto y conflictividad, ¿no? Que no es lo mismo tampoco. Así que tratamos de entender esta conflictividad
más allá solamente de los conflictos. Y ahí en esta conflictividad, obviamente que entendemos y abordamos la agregación de los conflictos, más que solamente verlos en su individualidad, que es lo que se hace con el estudio de caso. Aquí en el trabajo, la investigación no tenemos estudios de caso, sino que todo se trabaja siempre en agregado, así que trabajamos por temas conflictivos o por tipos de conflictividad. Así que estamos pensándolo, por eso no te contesto completamente, porque es como algo en perpetua discusión en el proyecto. El otro sobre las comunas que denuncian menos, no sé si entendí bien a dónde apuntabas. Efectivamente, en un trabajo anterior que publicamos con Enrique Aliste, interrogábamos esta relación entre problemas ambientales y conflictos ambientales. Y ahí mostramos que los conflictos eran en gran parte un tema de la élite que denunciaba mucho más y que eso no implicaba que no había problemas ambientales en comunas que no aparecían en nuestro registro. Aquí tenemos un poco el mismo tema porque seguimos trabajando con bases similares. Así que efectivamente hay lugares en donde no se denuncian o en donde estas denuncias no logran publicizarse o no logran llegar a una demanda colectiva también. Así que sí, seguimos teniendo este tema que también es uno de los motores de la investigación también. Entender dónde se generan estos conflictos y por qué, y dónde no se generan y por qué también. Ahora, no sé si tú planteabas el tema de los grupos que denuncian, si planteabas a grupos que son metropolitanos y no localizados en cada comuna. No, pensaba sobre todo como en articulaciones más estratégicas de ONGs o líderes. Sí, sí, hay un actor importante en esta conflictividad que efectivamente son las ONGs y sobre todo en las que nosotros estamos viendo, las que otorgan apoyo jurídico en temas ambientales, que hay varias, tantos clínicas de algunas universidades como algunas ONGs que están apoyando a los ciudadanos a hacer demandas. De hecho, cuando uno lee las demandas y los recursos jurídicos, en general uno reconoce los nombres de los abogados ambientalistas que están presentes ahí y sin los cuales en algunos casos no se puede hacer demanda. Por ejemplo, en el Tribunal Ambiental es necesario tener un abogado para poder hacer una demanda en el Tribunal Ambiental. Por lo cual ahí sí tenemos unas redes de actores que aparecen en algunos temas, efectivamente, como el tema de las industrias contaminantes, por ejemplo, y que no aparecen en otros tipos de temas. Así que en los sectores, efectivamente, de clase más socioeconómico baja o mediana, hay un rol importante de estas ONGs que permiten levantar y apoyar estos conflictos o estas movilizaciones ciudadanas. Sí, claramente. Ok, ahora, Caroline, ahora sí vamos a juntar preguntas. Sí. Voy a juntar dos preguntas, Caroline. La primera es de Matilde. Dice, ¿cómo crees que podemos registrar y estudiar estas redes entre actores para sumarlo al entendimiento cuantitativo del fenómeno? La segunda viene de Janina y dice, ¿se puede hablar que los conflictos tienen cierta gobernanza o la ciudadanía hasta ahora manifiesta su palabra sin una estructura? Me surge la pregunta por el comentario de que los actores están articulados. Te dejo esas dos. Ya. La primera, se puede registrar, sí, ahora de manera parcial, por supuesto, porque lo que podemos registrar es lo que aparece en los documentos. Si queremos trabajar a la escala de estos 114 conflictos, así que podemos en parte registrarlo, sí, revisando quiénes son los demandantes en estas, sobre todo las causas judiciales, pero también las reclamaciones y las demandas a la Superintendencia de Medio Ambiente. Así que sí, podríamos, y de hecho nosotros censamos también en cada conflicto los actores involucrados en cada conflicto para tener también un mapeo de actores de estos conflictos a la escala completa de la región y ver cuáles son los actores que más
que más se repiten y las relaciones de poder que se pueden articular entre estos actores. Pero esta parte todavía no la hemos analizado porque es complejo también a nivel metodológico solamente sumar, sino que hay que tener un buen filtro de análisis. Así que yo creo que se puede, obviamente de manera parcial, porque no todo está en estos documentos y no es porque una ONG no aparece que no esté, quizás se está apoyando igual, así que algo parcial yo creo que se puede hacer. Y lo otro sobre el tema de si hay un tipo de espontaneidad en esta conflictividad o si hay una organización muy clara en cada conflicto, que yo entiendo es la pregunta de Janina. Yo sí creo que, o sea, si bien hay espontaneidad en algunos actos, por ejemplo, cuando uno va a cortar la autopista, hay una espontaneidad en la movilización. Después, en general, se estructura, digamos, esta movilización y estos conflictos también implican una estructuración de los actores dentro de su movilización. Así que puede ser una estructuración más o menos, digamos, fuerte. Hay un trabajo, por ejemplo, un texto de Manuel Tironi que se llama Pasteleros a tus pasteles, que estudia en detalle algunas organizaciones ciudadanas que se movilizaron en Santiago. El estudio no es tan reciente, y ahí muestra muy bien cómo también estas organizaciones ciudadanas se tecnifican también a nivel organizacional, y no es solo un grupo espontáneo de gente, sino que detrás hay una estructuración real de estos movimientos. Eso, que se legalicen como una organización social legal o que no se legalicen, igual va a haber un tipo de organización que se va a poner en marcha justamente para luchar, ¿no? Para poder tratar de incidir. No sé si contesté, pero... Ok, súper. Y tenemos dos intervenciones o preguntas más. Primero tenemos la intervención de la pregunta de Guillermo y luego Antoine. Así es que, Guillermo, adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Hola, Carolina, a todos. Bueno, tenía dos en verdad preguntas. La primera ya la respondió Carolina, que tenía que ver, estaba más relacionado con esas áreas donde, claro, la condición socioeconómica respecto a la capacidad de denuncia en ciertos sectores. Pero la otra que me queda duda tiene que ver más bien con la respuesta desde la institucionalidad pública, porque si bien Carolina habla de que la mayor parte de los conflictos se procesan a través de la judicialización, y la judicialización, claro, hay una crítica implícita que puede estar dada a cómo responden los jueces o la estructura del Poder Judicial, pero también cómo está, cuál es el nivel de respaldo que existe desde el punto de vista desde lo normativo. ¿Qué cláusulas, qué existe a nivel normativo que permite respaldar la acción de los jueces en defensa de quien denuncia? Y esto se ha hecho más expresivo, por ejemplo, en el último tiempo, en el que si uno ve, bueno, los foros de ambientalistas que he visto en torno a la nueva constitución, está lleno de derechos, todos quieren derechos, derecho para todo, y al final la gran respuesta es decir es que necesitamos de algo de que agarrarnos después cuando tengamos que defendernos. Entonces hay una estrategia un poco defensiva desde ese ámbito, pero también podría haber desde la respuesta de la institucionalidad pública, hay instrumentos de tipo que permitan ayudar a la articulación local, a formalizar articulaciones locales entre, no sé si a nivel de junta de vecinos, pero otro tipo de asociatividad que se puede generar, que finalmente terminan incidiendo en la respuesta. Alguna respuesta tiene que dar. Por ejemplo, se tiene que dar a nivel comunal, a nivel local, no solamente con un procesamiento formal de la denuncia, sino también desde la respuesta más inmediata del alcalde, de la concejalía. También lo mismo a nivel regional, tiene que haber tienen que haber algunos dispositivos interactuando, porque si no, lo que se genera es que un poco se entienda dejar de lado incluso las hipótesis más clientelares que existen, que hay una respuesta clientelar a este conflicto, pero respuesta en sí, entonces, que incide. Entonces, ¿dónde queda ese espacio? ¿Cómo lo has visto tú que influye desde la respuesta pública a la capacidad de articulación o de generación de estos conflictos? Eso. Gracias, ¿Respondo o Guillermo. juntas, Antoine? Antoine, sí.
Estamos los dos. Sí. Hola, Caroline. Bueno, quería volver un poco al tema del principio y perdone la obsesión disciplinaria, ¿no? Pero lo post-político me hace ruido, en verdad, sobre todo porque, bueno, incluso fui a mirar la referencia que tú ponías, ¿no? Fuente Alba, y me parece que finalmente un poco este vaivén de depolitización y repolitización es algo que siempre va a haber, ¿no? O sea, entiendo lo atractivo como del término y como un poco como también captar la tecnocracia y otras dinámicas de construcción de la ciudad. Pero sí, como que me preocupa un poco la etiqueta, entonces quería saber qué pensabas tú que aporta en el fondo, ¿no? O sea, cuál es el interés de nombrarla. Incluso me da la impresión que en el caso de Chile, como muchas otras cosas, como que está en cierta asincronía respecto a estos fenómenos a nivel global, ¿no? O sea, más bien estamos en un momento de repolitización de muchas cosas. Entonces, por ahí iría como, no sé, bueno, mis dudas respecto al término, ¿no? Ahora, lo bueno es que alimenta bien la conversación. Y una cosa mucho más chica, que me perdí, digamos, el porqué de las dos bases de datos. Era solo como la base como grande y la otra de 114, me perdí ahí eh, lo que pasaba ahí. Y bueno, finalmente un último punto muy chico. Sobre las denuncias ambientales, es súper interesante la variación en las cifras, creo que daría como para trabajarlo. Entiendo que no es el propósito del proyecto, ¿no? Pero son estas cosas que la recompilación de información empírica lleva a pensar y se me imagina que también habría que mirar un poco la construcción del sector ambiental en los municipios de alguna manera, ¿no? Y en particular cómo se ha juntado con el tema recolección de basura muchas veces, incluso parques, aseo y ornato, y de repente, si el número es tan alto en Las Condes, tenía que ver con otras quejas que hasta quizá el propio sitio web te orientaba, no sé, o sea, en fin, eso no es para responderlo, pero me llamó la atención y creo que finalmente también llama la atención en la mira de tu trabajo, que es como ponerle como una especie de lente bien fino a lo que pasa en la región metropolitana. Invita también a todos a que miremos más lo que pasa en distintos municipios, porque ahí puede variar mucho. Sí, gracias por las preguntas. En cuanto a la primera, efectivamente, o sea, no es fácil responder la primera pregunta sobre la institucionalidad y también el rol de lo normativo. Pero efectivamente es algo que estamos viendo. Porque efectivamente hay una normativa que es la que encierra también estos conflictos. Digo, por ejemplo, ¿por qué el ruido sale tanto? Es porque hay una normativa explícita sobre ruido. No existe normativa, por ejemplo, sobre contaminación de suelo, por lo cual ahí no se puede invocar esta normativa. Así que la normativa, obviamente, que dirige esta conflictividad dentro de las bases que usamos. De hecho, hay conflictos como Alto Maipo que entraron por tema de ruido. Y no significa que no entre por otros temas, pero a nivel, digamos, normativo, el ruido es el que es el más fácil fiscalizar y entonces muchos conflictos entran por ahí. Así que la normativa sí es importante y la falta de normativa también en temas ambientales es importante también en este caso. Ahora, en cuanto a los actores y a las escalas, ahí también es interesante ver, y por eso también para responder a Antoine, esta hipótesis política, pospolítica, que yo también lo veo más como una estimulación para pensar lo que está pasando, es el rol de los actores políticos, tanto las municipalidades como los alcaldes dentro de las municipalidades, como también el rol del intendente, por ejemplo, el rol de los diputados, de los senadores dentro de esta conflictividad, que finalmente estos actores tienen un rol muy secundario. El único rol que tienen en los municipios y que pueden tener es a través de la planificación urbana, a través de los planes reguladores. Pero ahí también no es una decisión solo del alcalde, sino que también hay decisiones que se toman también a la escala regional. Así que efectivamente es como un punto clave e interesante entender quiénes toman las decisiones, cómo y quiénes no las toman. Y de hecho el ejemplo de
bueno, el paradigma supremo, el caso de Tiltil. Voy a hablar sobre este caso, tengo ahora una tesista que está trabajando el caso y es muy interesante verlo, porque efectivamente ahí, por ejemplo, las decisiones que se toman de instalar industrias contaminantes tienen que ver con la planificación regional, con que se autorizan, es una de las únicas zonas en la región con Lampa en donde se autorizan industrias contaminantes y molestas. Entonces, efectivamente, el alcalde en este caso no tiene nada que hacer y de hecho gran parte de la movilización social en esa comuna tiene que ver con que las decisiones no se toman a la escala comunal, sino que se toman a otra escala. Y no hay, digamos, y de hecho el alcalde anterior fue parte, o sea, apoyó mucho la lucha social y ambiental de los habitantes en contra sobre todo de la instalación de Ciclo, esta planta de tratamientos de residuos tóxicos. Y por ejemplo, retomando este caso de Tiltil, también cuando leímos los recursos jurídicos, y sobre todo en el Tribunal Ambiental, hay jueces que hablan de la injusticia ambiental, pero del hecho de que no la pueden sancionar desde el derecho porque no está inscrito, digamos, como una normativa. Así que llaman a la necesidad de una planificación regional que sea justa y que esta planificación, bueno, en el caso de la región es del 94, por lo cual no pasó por evaluación ambiental estratégica, pero la necesidad de que haya evaluación ambiental estratégica de estos documentos de planificación para evitar estas injusticias ambientales. Así que efectivamente se bloquea, digamos, todo porque las decisiones se toman desde normativas y no dejan finalmente tampoco estos actores que aunque lo reconocen en su sanción que hay injusticia ambiental, dicen no puedo hacer nada. Reconozco que hay, pero a nivel de derecho no puedo hacer nada y el proyecto se aprobó. Desde ahí es muy interesante esta articulación, ¿no?, entre el derecho, la institucionalidad ambiental, y ahí, por ejemplo, el Comité de Ministros, en el caso de Ciclo, aprobó la instalación de Ciclo. Así que hay decisiones que son entre técnicas, jurídicas, pero también políticas, y que se articulan dentro de estos conflictos, y qué es lo que nos interesa entender. Entender cuándo se solicita el tribunal, cuándo se solicita el Comité de Ministros, o en otro caso de la SMA, o sea, las instituciones ambientales, y cómo eso se articula. Así que no contesté en gran parte, pero es como algo que estamos realmente viendo ahora. En cuanto a la pregunta de Antoine sobre lo postpolítico, sí, es una hipótesis teórica estimulante para entender lo que está pasando. Y yo no sé si se está repolitizando Chile en el sector ambiental. O sea, yo creo que es una discusión que está en curso, pero cuando uno escucha hablar de la certeza jurídica y de el plan de reactivación, no sé si estamos hacia una repolitización o hasta una depolitización que sigue, a pesar de un contexto nacional en donde se está repolitizando. Así que yo creo que es estimulante el término y el concepto para conversar de lo que está pasando, pero obviamente que hay que verlo de manera crítica. También son estudios desde el norte y hay pocos estudios desde el sur con estos conceptos. Hay algunos estudios en África, igual, en Asia, pero es una literatura que está emergiendo y que a mí me parece interesante como estimulante para cuestionar los procesos. En cuanto a las bases, tenemos dos bases, que una es la base de los conflictos colectivos públicos, que son 114, y la otra es la base de la conflictividad banal, en donde ahí tenemos 80.000 conflictos. Y no los mezclamos porque estamos hablando de dos cosas distintas, y estamos trabajando en esa distinción entre esta conflictividad pública y colectiva y una conflictividad que llamamos banal, pero que va más del lado individual también. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo también que cuando recibimos estas bases por transparencia de los municipios, hay algo que entender también sobre cómo se está haciendo esta gestión ambiental desde estos municipios, porque además estas denuncias ambientales en muchos casos después suben a la Superintendencia de Medio Ambiente con el apoyo del municipio. Así que hay una articulación también entre el municipio y las instituciones ambientales, ¿no? Y efectivamente la base de Las Condes, que es impresionante, tenemos 70.000 conflictos georreferenciados con el motivo y con también información sobre el demandante. Es todo un universo en que, bueno, es
toma tiempo meterse ahí, pero es todo un universo que también es interesante entender para ver esta conflictividad mucho más micro y muy cotidiana, porque hay denuncias desde que la vereda está manchada hasta algo de contaminación, hasta basura, hasta ruido, mucho de ruido, que es como el gran tema también de las denuncias a nivel municipal. El ruido es el principal tema mencionado, ¿no? Así que, pero es otra dimensión, y lo que nos interesaba en el proyecto también es no entender solo los grandes conflictos, sino que también entender esta conflictividad que tiene otro registro, pero que se articula, pero que demuestra resultados distintos en cuanto a su localización en la ciudad. Así que tenemos como dos geografías que no conversan directamente, digamos, que están en dos planos distintos. Eso. Muchas gracias, Carolina. Bueno, quisiera agradecer a todos y a todas que nos acompañaron hoy en esta sesión. Como ya lo decía, ya lleva 3 años este coloquio y haremos un balance, un análisis el 3 de noviembre a las 11 de la mañana con los invitados confirmados, el doctor Hugo Romero Toledo y Anthony Bevington. Así que por favor, acompáñenos ese día. Nuevamente agradecer a todos y a todas, al equipo de comunicaciones, a Macarena por el apoyo para este coloquio y recordarles que cada una de las sesiones están en nuestro canal en YouTube, en el canal de COES, así que por favor puedan ahí visitarlo y compartirlo. Así que muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.